Buenos días, es un gusto darles la bienvenida a esta conversación y a la lectura pública del Decálogo Ético para una Cultura Digital Panhispánica que se ha promovido desde la plataforma Canoa, la plataforma que distintas instituciones del ámbito hispanoamericano conformamos para la reflexión y la internacionalización de la cultura hispánica en el mundo. Y quiero, en primer lugar, darle las gracias a la Dirección de Cultura y a Raquel Calella, la directora, por haber preparado este acto, y a Mario Tascón, Idoia Salazar y Ramón López de Mántaras por participar con nosotros en este coloquio de reflexión que servirá para crear una mirada sobre el decálogo ético para una cultura digital panhispánica que queremos defender desde Canoa y desde el Instituto Cervantes. Como ustedes saben, yo me he dedicado durante 40 años a la enseñanza de la literatura y siempre uno de los temas fundamentales eran las conclusiones que en la sociedad y en la literatura tenían los grandes cambios culturales. Explicar la poesía de Baudelaire, por ejemplo, era imposible sin explicar lo que supuso el paso de una cultura rural, estática, tradicional, partidaria de la quietud, a una cultura urbana representada por las grandes avenidas de París, donde los coches de caballos cruzaban a gran velocidad y donde se creó el caldo de cultivo para que la quietud, la estabilidad de las ideas tradicionales, sacralizadas, fuera sustituida por la ironía, por un diálogo con la movilidad, con el movimiento, con la puesta en duda de los valores intocables. Y cuando había que explicar a Galdós, pues si se trataba de hablar de Doña Perfecta, pues había que ver lo que suponía como fractura el cambio de una cultura tradicional, rural, anidada en ideas tradicionalistas, con una cultura urbana, liberal. Y después había que explicar cómo la cultura urbana y liberal pues creaba nuevas contradicciones y acababa uno hablando de la defensa de la poesía de Shelley cuando, junto a lo que después supuso la narrativa de Dickens, pues denunciaba la creación de nuevas bolsas de pobreza extrema en las grandes ciudades, donde la miseria era más agresiva que en las antiguas sociedades tradicionales. Fue un cambio importantísimo. Por lo que estamos viviendo, me parece que esa transformación de la cultura tradicional rural por una cultura urbana nos puede ayudar a comprender la transformación que estamos viviendo hoy, que no es simplemente una transformación tecnológica de aprovechamiento de los avances tecnológicos, sino es una transformación cultural profunda, la transformación hacia una cultura digital que es ya nuestro presente y que es el lugar desde el que se tiene que discutir el futuro. Y por eso para nosotros es fundamental plantear una reflexión ética. Y no se trata de intentar vigilar lo que no tiene posibilidad de ser vigilado, ni de controlar lo que parece que es incontrolable, sino de animar una reflexión profunda de cuáles son los valores éticos, democráticos, de respeto a la diversidad, de respeto a la culturalidad que intentamos defender en nuestra mirada panhispánica
a la hora de defender la cultura en español. Por eso hemos creído que era importante poner en marcha este decálogo ético para una cultura digital panhispánica, que leeremos al final del acto, y por eso le doy las gracias a las personas que acompañan a Raquel Calella en la mesa, Mario Tascón, Idoia Salazar y Ramón López de Mántaras, que son especialistas en inteligencia artificial, en el mundo digital, en las nuevas situaciones, no solo tecnológicas, como digo, sino también de cultura profunda, de ética y de pensamiento humano, que están en las dinámicas del mundo que vamos a habitar. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía y le doy la palabra a la encargada de llevar este acto, Raquel Calella. Muchas gracias, director, representantes de las entidades de la red Canoa, amigos y compañeros, gracias por estar aquí. Gracias también a todos los que están siguiendo esta presentación a través de nuestros canales en directo. Como ha explicado el director del Instituto Cervantes, con los miembros de Canoa necesitábamos plasmar esta toma de conciencia en torno a la utilización de la inteligencia artificial aplicada en lo que hacemos. Las instituciones y entidades que trabajamos con la lengua, con la enseñanza de lenguas, con la cultura, la difusión de nuestra creación cultural y científica, necesitábamos crear un marco de trabajo que acompañe a este camino de la transformación digital y tecnológica que, como dice ya la Comunidad Europea, deberá o debería ser abierta, justa, diversa, democrática y también dice con confianza en sí misma. Y con el objetivo de no saltarnos el compromiso ético que venimos respetando y cuidando en nuestra labor y de no dejar atrás las humanidades digitales o las humanidades en lo digital en esta transformación, queremos ampliar este compromiso para la implantación que nos va a llegar de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestro trabajo. Y para aterrizar y reflexionar sobre este decálogo y estos temas que hemos propuesto hoy y que presentamos, tenemos la suerte de contar con profesionales y especialistas como los que nos acompañan y a quienes quiero agradecer sinceramente su presencia esta mañana. Hoy tenemos la suerte de contar nada más y nada menos que con Ramón López de Mántaras, Idoia Salazar y Mario Tascón. Bienvenidos a los tres y muchas gracias de verdad por estar aquí. Voy a empezar presentando a Ramón López de Mántaras. Intentaré ser breve porque tiene una amplísima trayectoria como uno no solo de los expertos, sino de los pioneros de la inteligencia artificial en España. Es profesor investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial. Máster en Ingeniería Informática por la Universidad de California, Berkeley. Es doctor en Física por la Universidad de Toulouse y en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Barcelona. He resumido bastante, Ramón. A su lado, Idoia Salazar es presidenta y cofundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial, Odiseia, codirectora del área de Ética y Responsabilidad de Odiseia, doctora en Periodismo, profesora de la Universidad San Pablo CEU, especializada en Ética de la Inteligencia Artificial, investigadora principal del Grupo de Investigación para el Impacto Social de la Inteligencia Artificial y la Robótica y autora de libros como La revolución de los robots, cómo la inteligencia artificial y la robótica afectan a nuestro futuro o Las profundidades de Internet. Y el prodigioso Mario Tascón, a mi lado, es periodista especializado en el mundo digital y los nuevos medios, ha sido director adjunto del Mundo y primer director e impulsor de la web elmundo.es, director general del área digital del Grupo Prisa entre el año 2000 y 2008 y editor de Diximedia, compañía responsable de, entre otros proyectos, lainformación.com.
Miembro de Fundeu, ha participado en varios de nuestros congresos internacionales de la lengua española que organizamos con la RAE sobre el español en el ámbito digital. Y actualmente, como director de la consultora Prodigioso Volcán, está desarrollando el proyecto Clara, que es justamente, y luego nos contará, una inteligencia artificial para garantizar la comunicación clara. Y bueno, pues para empezar y descender un poco todo el tema, si os parece, vamos a empezar con Ramón, si te parece, como pionero y experto, para que nos digas en qué contexto estamos, qué capacidad tienen las máquinas y hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Te doy la palabra. Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy. ¿Dispongo de cuántas horas? Ahora te oímos mejor. Lo digo porque, no sé, con su permiso me lo quito. Creo que no estamos muy alejados, lejos. Pero en fin, es que es horrible hablar con esto, lo siento. A ver, vamos a empezar con un ejercicio de imaginación. Un ejercicio de imaginación, como verán, realmente muy intenso, ¿eh? Supongamos que tuviéramos una máquina del tiempo y que nos trajéramos a Isaac Newton desde el siglo XVII hasta hoy día, ¿no? Y supongamos que lo situamos en un lugar que le sería muy familiar, la capilla, por ejemplo, del Trinity College, la Universidad de Cambridge. Supongamos que sacamos un móvil de última generación de nuestro bolsillo, lo ponemos en marcha, ¿vale? Y le mostramos las capacidades que tiene este móvil, ¿no? Para empezar, la luz con multitud de colores de gran calidad que desprende. Él, no olvidemos que fue el que descubrió que la luz blanca se descompone atravesando un prisma en los 7 colores, ¿no?, fundamentales. También le hacemos escuchar una música que también le tendría que resultar familiar, por ejemplo, una ópera de Händel. Supongamos también que le mostramos el PDF de su gran obra El Principia Mathematica, y con 2 dedos hacemos así y ve cómo se amplifican las fórmulas matemáticas que hay en su libro, además del texto, obviamente. Supongamos que además le mostramos cómo con este dispositivo podemos hacer fotos, podemos escuchar música, ya lo he dicho, ¿no? Podemos ver vídeos, ¿no? Podemos incluso hablar con alguien que está a miles de kilómetros, que puede hacer cálculos aritméticos con gran precisión, que puede contar los pasos que damos, que nos puede llevar hasta nuestro destino, ¿no?, mediante el sistema de GPS, de navegador, etcétera, ¿no? ¿Qué pensaría Newton? ¿Sería capaz de encontrar alguna explicación mínimamente lógica, coherente, de qué es lo que está ocurriendo con ese dispositivo tan pequeño? Obviamente, él que fue, posiblemente es uno de los grandes gigantes de la historia de la ciencia, ¿no?, que inventó el cálculo infinitesimal, sus contribuciones a la óptica, a la teoría de la gravedad, las leyes del movimiento, etcétera. A pesar de ser uno de los grandes cerebros, posiblemente de toda la historia de la humanidad, sería absolutamente incapaz de adivinar o intuir alguna explicación lógica, como decía yo, científica, que pudiera arrojar luz sobre lo que ha visto, ¿no? Bueno, eso es lo que nos ocurre con la inteligencia artificial, que creemos que es magia. Seguramente pensaría Newton que aquel dispositivo es mágico. Y a partir del momento en que pensaría que es mágico, podría hacer extrapolaciones, podría empezar a pensar, bueno, que a lo mejor, si hace todas estas maravillas, muy posiblemente podría ser que fuera capaz de convertir plomo en oro. En su época, él vivió en la época de la alquimia, ¿no?, donde se creía que eso era posible, ¿no?, por ejemplo, ¿no? O podría pensar que aquello pues, no puede funcionar eternamente. Vivió 100 años antes que Alejandro Volta, que era el inventor
de la pila, ¿no? De la pila eléctrica, ¿no? Ya lo dijo Arthur Clarke mucho más recientemente, en los años 60. Cualquier tecnología lo suficientemente sofisticada es indistinguible de la magia. Y con la inteligencia artificial nos pasa bastante esto. Pensamos que cuando vemos o leemos titulares a menudo exagerados, uno de no hace mucho del Guardian que decía Watson, por cierto es un sistema que desarrollaron en IBM, Watson is fluent in 9 languages, digamos que conoce bien o 9 idiomas en counting y contando, ¿no? O, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que supera a los seres humanos a la hora de reconocer objetos en imágenes. Claro, estos titulares absolutamente exagerados y me atrevo a decir, por lo menos incorrectos, porque debido a su exageración, cuando uno se da cuenta de lo que hay detrás y analiza de dónde salen estos titulares, estas afirmaciones, se da cuenta de lo que estaba diciendo, de que parece que es mágico esto de la inteligencia artificial y que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? A partir del momento en que sabemos estos titulares u otros, como por ejemplo, que estos sí que ya son reales y no son exagerados, como que un sistema de inteligencia artificial ganó 5-0, creo, al mejor jugador de Go del mundo, ¿no? O un sistema de inteligencia artificial que es capaz de detectar tumores en imágenes médicas con una precisión superior al de los patólogos, a los médicos. Y estamos continuamente viendo esto, ¿no? Entonces, todo esto está contribuyendo a crear unas expectativas desmesuradas acerca de lo que es la inteligencia artificial en realidad. La inteligencia artificial tiene bastante poco de inteligente, y tiene muy poca relación con la inteligencia humana. Las limitaciones son extraordinarias. Incluso cuando tenemos la sensación de que utilizando Google Translate o con cualquier sistema de traducción automática nos da una traducción correcta o bastante correcta, bueno, la gente, digamos, de la calle, que no está detrás, que no está en la cocina de la inteligencia artificial, puede llegar a pensar de una forma bastante racional, diría yo, que si lo ha traducido bien es que lo ha comprendido, es que ha comprendido el texto, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, en absoluto. No hace ningún tipo de análisis semántico del texto, en absoluto. El problema que tenemos con la inteligencia artificial es eso, que lo hacemos, exageramos en cuanto a lo antropomorfizamos demasiado la inteligencia artificial. Enseguida hacemos un salto casi al vacío, diría yo, y creemos que es capaz de cualquier cosa, como decía antes, ¿no? El tema de la semántica del lenguaje, ya que estamos en el Instituto Cervantes, creo que es muy relevante, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué los sistemas de inteligencia artificial en realidad no entienden absolutamente nada de lo que oyen y de lo que leen, entre comillas? Pues porque les falta algo muy importante, que tenemos todos los seres humanos y que lo hemos adquirido sin esfuerzo, por el hecho de vivir, por eso de tener vivencias, experiencias a lo largo de nuestra vida. Es los conocimientos que llaman en inglés common sense knowledge, que lo traduciría, la traducción no me convence mucho, pero bueno, es la mejor que he encontrado, conocimientos de sentido común. Yo quería, ¿a qué me refiero? Son esos conocimientos que, como decía, que no has aprendido en la escuela ni en la universidad, ni en las enciclopedias, digamos, por ejemplo, ¿no? Sino que son conocimientos que los adquirimos por el simple hecho, como decía yo, de estar situados en un entorno y de comprender cómo funciona el mundo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para mover un juguete atado a una cuerda no hay que empujar la cuerda, hay que tirar de la cuerda, ¿no? Por ejemplo, si leemos la frase que alguien pinchó con una aguja una manzana, ¿de acuerdo? Y que hizo un agujero, el agujero está en la manzana, no en la aguja sirvió para hacer el agujero. Sabemos que los hijos han nacido en fechas posteriores a sus padres.
Sabemos que un objeto cualquiera, o nosotros, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, tenemos millones, y no exagero, ¿no? Se está hablando de que pueden ser muchas decenas de millones de pequeñas unidades de conocimiento, de esto que se llama este sentido común, este conocimiento de sentido común, conocimientos tácitos, conocimientos de cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, que, como decía, hemos adquirido por el simple hecho de ser seres vivientes, ¿no? Y que hemos experimentado a lo largo de los años. Una máquina, por muy sofisticada que sea, no tiene en absoluto ningún tipo de estos conocimientos. De hecho, es la gran limitación actual de la inteligencia artificial, que decías un poco del estado actual, las limitaciones, es que nadie sabe todavía cómo dotar de conocimientos de sentido común a las máquinas. Y nos estamos dando de cabezazos contra esta pared desde el año 56, que aparece por primera vez el término inteligencia artificial. No sabemos cómo hacerlo. Y este es un prerequisito absolutamente indispensable para empezar a hablar de posibles inteligencias artificiales en donde la palabra inteligencia no haya que no haya que entrecomillarla y podamos hablar propiamente de que aquella máquina, aquello es inteligente y se merece el calificativo de inteligente. Pero hasta que no consigamos avanzar en el problema de cómo dotar a las máquinas de conocimientos de sentido común, de conocimientos del mundo, no vamos a avanzar. Serán inteligencias artificiales súper específicas, como las que tenemos ahora, que saben hacer muy bien una única cosa. No son inteligencias generales como las nuestras. Entonces, no podrán comprender realmente el lenguaje, ni podrán comprender lo que ven con sus sistemas de visión artificial, no podrán captar nada de todo esto. Es lo que Daniel Dennett, el filósofo, llama habilidades sin comprensión, o competence without comprehension. Esto es lo que tenemos ahora, habilidades sin comprensión. Voy a terminar con una frase un poquito más, digamos, optimista, ¿no? Porque parece decirse lo que he acabado de decir, pues de que no sirve para nada la inteligencia artificial y que nos podemos olvidar de ella. No, cuidado, no lo estoy diciendo esto. Como instrumento, como inteligencia artificial súper específica, nos puede ser de gran ayuda y nos es de gran ayuda, tanto para la enseñanza, y en particular la enseñanza de lenguas, en particular del castellano, como la enseñanza de cualquier otro tipo de materia, como para ayudar a un médico a hacer mejores diagnósticos, tomar mejores decisiones en una empresa, etc. Es muy valuosa la inteligencia artificial, muy valuosa, y está moviendo cantidades enormes, ingentes de dinero. Hay mucho dinero detrás, ¿no? Por eso, debido a que hay tanto dinero detrás, no temo que vaya a ocurrir lo que ha ocurrido ya 2 veces en la historia de la inteligencia artificial, que las enormes expectativas derivaron en lo que llaman los AI winters, los inviernos de la inteligencia artificial, donde al no cumplirse las expectativas se enfrió todo, bajó el suflé y se dejó de financiar la inteligencia artificial. Actualmente tenemos las grandes tecnológicas, y no solo las grandes tecnológicas, sino mucho más, gobiernos enteros que están apostando por la inteligencia artificial, que harán que no vamos seguramente a tener otro invierno, pero lo que puede llegar es algún desencanto y que nos lleve a alguna especie de, digámosle, de otoño lluvioso, aunque no lleguemos a un invierno crudo. Bueno, nos da para un ciclo, Ramón. Está claro que la inteligencia artificial tiene limitaciones, que está sobrevalorada seguramente. Nosotros tenemos que utilizarla de manera más inteligente en lo que hacemos, pero sobre la ética, ¿no?, que es lo que nos planteábamos hoy, ¿cuánto de real y cuánto tiene de mágico o de imaginario la influencia que la inteligencia artificial tiene en nuestras vidas actuales, ¿no?, aunque esté sobrevalorada? Yo creo que podemos introducir ahí el tema, Idoia. ¿Hablo yo? Sí. Vale, fenomenal. En primer lugar, muchas gracias al Instituto Cervantes por invitarme. Este tema es muy importante para la lengua española también y para la difusión de la cultura en España. Creo que es fundamental también tratar este tipo de temas. Justo enlazando con la pregunta que me comentas, quería también comentar alguna de las cosas que ha dicho Ramón. Por supuesto, estoy de acuerdo. Es verdad que se crean falsas expectativas respecto a la inteligencia artificial, muchas veces alimentado por los prejuicios que tenemos de la ciencia ficción,
que no teníamos quizá esas referencias cuando hablamos de otro tipo de tecnologías como Internet o otras tecnologías precedentes. Eso yo creo que ha hecho mucho daño también a esos, que ha contribuido a tener expectativas desmesuradas cuando hablamos de este tipo de tecnologías. Pero yo creo que respecto a la comparación que has puesto con Newton y traerle a la época actual, el problema o la diferencia es que yo creo que estos grandes cambios, estas grandes aportaciones que va a traer la inteligencia artificial, no sé si llegaremos a la general, no sé, eso nadie lo sabe o no, pero eso podría ocurrir dentro de una misma generación. Podría, no se sabe, yo creo que quien se atreve a plantear la evolución realista de la singularidad tecnológica en un punto concreto de los años, yo creo que no sabe absolutamente nadie, pero sinceramente creo que no habrá mucho cambio generacional en ese gran impacto que va a tener en todos nosotros la inteligencia artificial, en ese cambio de esa inteligencia artificial muy débil, muy incipiente que tenemos ahora, a una visión mucho más, no estoy hablando igual de la inteligencia artificial general, pero sí de una inteligencia artificial mucho más mejorada y con mucha mayor influencia en la humanidad. ¿Qué es lo que ocurre si realmente pensamos, seguimos pensando no damos a nivel de sociedad en general suficiente importancia al impacto que trae esta tecnología, que no nos preparamos suficientemente para poder asumirla? Si pensamos que esto es el futuro, muy futuro, que posiblemente llegue dentro de 200 años, posiblemente digamos, lo menospreciemos. Y yo creo, sinceramente, que debemos prepararlo desde ya, que estamos en un momento fundamental en la historia de la humanidad, que tenemos que tomar decisiones como humanos para realmente saber encaminar esta tecnología para llegar al punto que nosotros queremos que llegue. Es decir, no es cuestión de lo que podemos llegar a hacer con esta tecnología, sino por dónde debemos encaminarla para que llegue a donde nosotros queremos como humanidad. Y esa es la cuestión en la que, por tanto, es fundamental el trabajo filosófico, el trabajo de pensamiento para pararnos a pensar y decidir el camino que debemos tomar. La realidad es que hay mucha gente ahí fuera que está asustada, que se siente desconcertada, quizá esa sea más la palabra, que no sabe la diferencia entre un robot humanoide y un sistema de inteligencia artificial, a nivel de usuarios, de cualquiera de nosotros. Ya no estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de personas mayores que posiblemente le llegue de alguna manera ese impacto. ¿Por qué? Porque, como decía Ramón, está habiendo una inversión desmesurada por absolutamente todas las empresas y organizaciones en inteligencia artificial, cosa que no pasaba antes. ¿Y qué es lo que ocurre? Sabrán o no del tema, pero saben que tienen que invertir. No, eso lo tienen claro. Poco a poco irán asumiendo irán poniendo dinero, haciendo el desarrollo de esos desarrollos, invirtiendo en desarrollos y yo creo que la inteligencia artificial es bastante más que técnica, es cuestión de estrategia, es cuestión de cambio de mentalidad, es cuestión de cambio de un perfil completamente diferente. Tenemos que hacer algo que va más allá de lo que tuvimos que hacer con otras tecnologías diferentes, que es cambiar nuestra mentalidad. Y eso es tremendamente difícil. Tremendamente difícil, no a nivel científico, a nivel de cualquiera de nosotros. Y esa mentalidad la tenemos que cambiar dentro de una misma generación. ¿Estamos preparados para ello? Yo creo que debemos de no pensar que esto es el futuro, sino que estamos empezando a andar deberíamos empezar a andar en el presente para conseguir un futuro que realmente nos aporte, como que tengamos esa inteligencia artificial positiva para todos nosotros. Si no lo hacemos, pues igual llegamos a un punto negativo. Eso enlaza con muchas de las afirmaciones que ha hecho siempre Mario, ¿no? Que la transformación digital y tecnológica es primero una transformación cultural, ¿no? Pero siguiendo la línea de lo que sería esta ética, ¿quién son los responsables de esta ética? ¿Se puede, Mario, responsabilizar a la inteligencia artificial en abstracto? ¿Qué podemos hacer las instituciones, gobiernos, justamente pues, por fomentar esa transformación cultural y, sobre todo, comunicarla de manera clara, como siempre insistes? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Con vuestro permiso también me quito un segundito la mascarilla, más cómodo, ¿no?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas con lo que dices. Yo creo que una de las principales, y lo han explicado muy bien los anteriores ponentes, es que estamos en un punto con una, por decirlo así, en el caso de la inteligencia artificial, una tecnología que no es tan nueva, porque arranca en los años 50, pero efectivamente hay un boom ahora generalizado en el que, también lo ha explicado muy bien Ramón, hay una inversión muy superior a la que ha habido, hasta muy superior. Esto también ayuda a que en el relato que tiene, o en los muchos relatos que tienen que ver con la inteligencia artificial, yo creo que ayuda a tener mucha confusión alrededor del relato, porque todo el mundo quiere estar ahí, tienen que estar de alguna manera, y como es un asunto difícil de explicar y difícil de trabajar en él, como son otros tantos, hemos tenido ahora la pandemia, que también es otro asunto complejo, las explicaciones y las que llegan a la gente, e incluso en las que trabajan los profesionales, son explicaciones sorprendentemente simples. Y eso lo ha dicho también Ramón antes al hablar de esa de esa forma de pensar como si fueran seres humanos. La inteligencia artificial, que no es así, pues lleva a mucha confusión, incluso lleva a que muchos proyectos estén condicionados por un relato inexacto, ¿no? Me hace gracia porque yo siempre distingo, y hay que distinguirlo porque los sinónimos no siempre existen como pensamos. Las palabras son tremendamente precisas en contextos determinados y efectivamente la tecnología algunas veces se confunde con la magia. La magia son los milagros y yo siempre digo que los milagros y los prodigios, que de eso sé algo, no son iguales. O sea, un prodigio, la inteligencia artificial es un prodigio porque tiene una explicación científica. Como un volcán, tiene una explicación científica, por eso son prodigios. A los seres humanos nos fascinan, porque son fenómenos sorprendentes, pero no son mágicos. Magia es otra cosa. Entonces podemos llegar a hacer inteligencias artificiales prodigiosas, pero mágicas no, ni las hay ni las habrá, porque esto requeriría la presencia de Dios de alguna manera o de algún ente que de momento no parece estar. Entonces eso es importante. Y ese relato en la inteligencia artificial, que está llena de metáforas. Ramón ha utilizado la del invierno de la inteligencia. La inteligencia, sorprendentemente, la inteligencia es tan difícil que está llena de metáforas para explicarse, para que las expliquemos, para que la gente común la entendamos, ¿no? Pero luego, cuando te pones a trabajar con ella, vas descubriendo eso. O sea, yo decía los titulares. Yo siempre, recientes titulares, y de la inteligencia artificial ha de pensar en español. Y yo entiendo que eso nos gusta y me imagino que aquí en el Instituto Cervantes, en la Real Academia Española, en Fundeo y tal, nos encanta. Y pues claro que sí, pero es que eso es absurdo, o sea, es volver a aplicar una metáfora. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a comunicarnos en español. Yo estoy de acuerdo. La inteligencia artificial puede ayudarnos de alguna forma a trasladar mensajes o a procesar mensajes o a procesar información de quienes hablamos español. Y estoy de acuerdo, pero de ahí a que la inteligencia artificial no acabo de entender muy bien cómo es ese mecanismo de pensamiento, ¿no? Y lo oigo decir a gente que además influye en lo que pensamos los demás, cosa que también siempre me ha preocupado. Es como cuando ves que un profesor equivoca la manera, pues es que un profesor es muy importante que no equivoque a los alumnos, porque pueden incluso arrancar otro tipo de trabajos, o las propias inversiones derivan hacia sitios que no se deben cuando esto se hace así. Entonces yo eso pues creo que es una alerta que hay que hacer, además en esta transformación cultural que tiene otro elemento, además de cultural, que es acelerada. Porque lo que sí que está pasando desde hace muchos años, no solo con la inteligencia artificial, es que es una transformación muy acelerada. Se nota en el propio software, o sea, el propio software que manejo, pues si es que ya de cara al público ni se enumeran las versiones, porque van tan rápido las versiones, que hace años era el cambio de una versión 1.0 a la 2.0, bueno, en lo más avanzado podía tardar 2 años, hace nada. Y ahora ya ni sí que existe la numeración, pero ya digamos, el público normal ni nos enteramos. Trabajamos con el mismo Word, que no sabemos si estamos en la versión 500, en la 18, porque va muy rápido. Yo creo que ese es otro elemento, y en la inteligencia artificial de manera muy precisa, ¿no? Y luego, esto de nuevo, en la traducción, yo creo que, insisto, en este tema de los marcos narrativos y de los marcos generales, porque creo que tienen una influencia tremenda, incluso en las inversiones gubernamentales, tienen una influencia tremenda. Yo veo titulares en los periódicos, hace poquito vi uno en una fábrica de coches oriental, que el titular era: un robot acaba con la vida de un trabajador. Estuvieron a esto de poner asesino
asesina, ¿no? Esto, quedó un segundo, ¿no?, ahí de reflexión. Y claro, vamos a ver, un robot, de momento, que sepamos, no parece que ese verbo sea muy aplicable, pero el titular, que había uno en El País y otro en La Vanguardia, estaba a esto, porque es lo que nos imaginamos, es a lo que el marco nos lleva, ¿no? Entonces yo creo que ese tema pues, es uno que tiene también que ver con la ética, evidentemente, no solo con la ética que hay que aplicar a la inteligencia artificial o que hay que aplicar en los trabajos de inteligencia artificial. Yo creo que hay una parte de ética que es previa, que es la ética de los propios seres humanos que trabajamos con esto. O sea, yo veo cosas que se venden sin ética. Por ejemplo, ¿no? O sea, análisis de redes sociales que son fabulosos y con los que se va a conseguir analizar el 95% de lo que piensan las personas X. Yo digo, bueno, esto no lo ha visto un sociólogo, pero vamos, no ha pasado ni de cerca un sociólogo en esta afirmación. Y veo cosas de este tipo publicadas en los periódicos a doble página. Entonces, yo creo que también hay un problema ético o de desconocimiento y ético previo relacionado con esto, que sí que me parece también muy bien pues acciones como la que está haciendo el Instituto Cervantes y otras de alerta. O sea, no es tanto a lo mejor un decálogo de lo que queremos hacer, es un decálogo que alerte, que meta en la reflexión de la población y de la sociedad estos temas que sí que son a la vez, pues como decía también Ramón al final, dicho todo esto, pues efectivamente, claro que es muy importante lo que estamos haciendo, claro, como también lo ha dicho Idoia, creo que son muy importantes esos primeros pasos que vuelven a estar relacionados con los relatos, ¿no? Me acuerdo de todas estas discusiones, siempre me acuerdo de Isaac Asimov, ¿no? Hace años que sale continuamente las leyes de la robótica, porque claro, él ya se imaginó que de alguna manera tenía que estar en el software de las máquinas, un mínimo de software que lo describía así, con aquellas 3 leyes, ¿no?, tan de lógicas, no tan silogismos, ¿no?, para que el robot de alguna manera no nos asesinara, ¿no? Era el final. Hoy habéis hablado de pensar en español, que las máquinas no piensan, comentabais inversión, estar ahí. Sobre la inteligencia artificial aplicada a lo que hacemos o cómo está de presente justamente el español en la inteligencia artificial, yo creo que en esto podíais hablar los tres. Pues por ejemplo, Sergio López, un lingüista computacional asturiano que forma parte del equipo encargado de la lingüística en español de Alexa, el asistente de voz de Amazon, declaraba recientemente que todo se diseña en inglés y nosotros tenemos que asegurarnos de que funcione de manera correcta también en español. ¿Eso es así? ¿Seremos capaces de diseñar estos entornos en español? ¿Seremos capaces, lo que hablábamos ayer, ¿no?, de esta cultura pánica o esta ética en lo que hacemos, somos capaces de aplicarlo también a los trabajos de inteligencia artificial? Yo pienso que capaces sí, o sea, no, capaces de tener toda esta tecnología de manera que la comunicación de los usuarios hispanoparlantes con esta tecnología pueda hacerse en español es tecnológicamente perfectamente factible. No veo que el problema no lo veo ahí. Bueno, el problema puede ser de inversiones para que esto se haga realidad, ¿no? Pero la tecnología, el saber, el know-how, el conocimiento necesario para hacerlo, lo hay y en nuestro país y en otros países hispanoparlantes hay suficientemente expertise como expertez para hacerlo. Solamente se trata de querer hacerlo y poner los recursos necesarios para hacerlo. No veo el problema no está ahí, ¿no? Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que, cuidado, ¿no? Repito, los asistentes personales como Alexa o compañía, ¿vale? Estará muy bien que se pueda uno comunicar o hacer preguntas o dialogar, entre comillas, con estos sistemas en otros idiomas que no sean en inglés. Esto es necesario y es fundamental, claro. Pero bueno, también que seamos conscientes de que este sistema de inteligencia artificial, repito lo que decía antes, no nos entiende, ¿eh? No nos entiende. No creamos que nos entiende, ¿no? Hay un famoso ejemplo, ¿no? Alexa, apunta lo siguiente a la lista de compra. Y Alexa responde lo siguiente apuntado en la lista de compra, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de lo que decía antes, de que no hay
conocimiento, sentido común. Alexa no sabe, no hace ningún análisis semántico que se dé cuenta de que lo siguiente no es la leche. No es como decir, apunta la leche en la lista de compras, sí, la leche ha apuntado, pero lo siguiente no, ¿verdad? O sea, eso es otro ejemplo muy bueno de sentido común. Y si me permites una cosa, un inciso en cuanto a lo de la ética, el tema de la ética a mí me pone los pelos de punta cuando leo que hay que dotar de ética a los sistemas de inteligencia artificial. No, cuidado, señores. El problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es Dr. Frankenstein. O sea, que la ética es cuestión de los que lo crean, de los que diseñan, los que tienen la idea de hacer una aplicación, los que diseñan la aplicación y de los que la despliegan y de los que la usan. Ahí tiene que estar la ética, no en el monstruo de Frankenstein. Bueno, el asistente de voz no nos entiende, pero sí que, ¿verdad, Idoia? Hablábamos que nos influye. Aparte que nos tiene que entender en español con todos los matices de esta lengua parhispánica, sí. pero sí nos influye y... Sí, yo creo que por supuesto, tiene razón lo que comentas, que no entiende, pero yo me pondría en lo que está pasando ahora con los agentes virtuales, por aterrizarlo un poco en la realidad. No sé si alguno de los asistentes o las personas que nos estáis viendo en streaming te ha tenido alguna experiencia similar a la que he tenido yo, pero yo tengo Alexa en casa, también tengo OK Google, tengo varios, y tengo 3 hijos pequeños de diferentes edades, y mis hijos usan Alexa para hacer los deberes, le preguntan en lenguaje natural, e incluso en su mentalidad interactúan y le preguntan cosas como: Alexa, ¿quieres ser mi amiga? O Alexa, ¿te puedes poner malita? O una serie de cuestiones, y empiezan a interactuar en lenguaje natural con la máquina. Entonces, esto es una realidad que pasa en mi casa, y supongo que como pasa en mi casa, pasa en muchos hogares. En ese sentido, ayer estuvimos hablando que está claro que al final los niños tienen un nuevo referente. Están empezando a tener un nuevo referente de la lengua, por eso estábamos hablando de cómo es tremendamente importante empezar a hacer evolucionar el lenguaje natural suficiente en español para que esa interacción que empiezan a asumir los niños hoy en día en casa pues sea correcta y realmente no les aporte algún tipo de vocabulario, también ya no solamente a nivel de vocabulario de la lengua, sino estamos hablando también de la cultura y la educación que es necesaria cuando tú interactúas con una persona o con algo más que van a tener que interactuar ahora. Comenté también, preparando esta reunión, otra anécdota que había tenido con una compañera que es ingeniera de inteligencia, o sea, es ingeniera de software, y en su casa es tremendamente reacia a tener agentes virtuales, y le pregunté, pero bueno, ¿por qué? Encima tú es que te dedicas a eso. Y la respuesta fue no porque tuvieran miedo de la privacidad, sino porque podría tenerlo también, pero sobre todo era por el tipo de interacción que le generaba en sus hijos. A ella no le gustaba que sus hijos se dirigieran a la máquina con órdenes. Alexa, dame algo. Ese tipo de cuestiones, pues haces que el niño también empiece a decir, bueno, pues te ordeno, papá, que me hagas, que me ayudes. Entonces, ese tipo de interacciones son las que debemos de vigilar. Hay que vigilar la lengua, pero también la cultura y el contexto. Y son cuestiones que debemos de empezar a trabajar desde ya para conseguir una interacción que no es, por mucho que esa comprensión pueda llegar o no en un futuro, la realidad es que lo tenemos aquí, que la interacción se está generando ya y que hay que trabajar desde ya para conseguir un futuro y un presente bueno. Y a nivel de la ética, por no alargarme más, 100% de acuerdo con la observación de Ramón, que hay que repetirla como 100.000 veces para que se asuma. La ética no es de la inteligencia artificial, la ética es la de los seres humanos, que falta nos hace seguir pensando sobre ella para llegar a hacer alguna para realmente llevar esta tecnología por el camino que debemos llegar. Ética del ser humano, no de las máquinas. Puede haber, lo que decías es un ejemplo muy interesante. No hace mucho lo estaba hablando precisamente con una persona que estaba preocupada
porque había notado que algunos de sus alumnos se dirigían a personas, no a máquinas, como de una manera muy como déspota, como muy dando mucha orden, ¿no? Como muy faltando incluso a la educación. Y eso puede pasar que si te acostumbras con un asistente personal a dar órdenes, luego esto lo proyectes, lo saques fuera del contexto y lo uses con humanos, ¿no? Con las personas. Esto es algo que hay que ser muy, muy cuidadosos con esto, ¿no? Y hay que pensar, lo que has dicho, este ejemplo que he dicho, ¿no? Las conversaciones con Alexa de tus hijos, ¿no? Claro, supongo que ahí estás tú también para aclarar, para decir cuidado, ¿eh? Sí, pero ahí estoy yo con conocimientos. Exactamente, pero no todo el mundo podrá hacerlo, claro. ¿no? Y esto nos tiene que plantear preguntas interesantes y puede ser problemático, efectivamente, sí. Bueno, hablábamos también, ¿no?, que eso de las órdenes que vienen para la enseñanza de lenguas, para explicar el imperativo, ¿no?, que ahora tradicionalmente se hace con recetas de cocina y demás, nos vendría bien utilizado, nos vendría bien. Por eso, bueno, la inteligencia artificial, evidentemente, o el doctor Frankenstein que está detrás, está llena de sesgos. No sé si en lo que hacemos, Mario, ¿dónde hay más sesgos? Tal vez justamente en la enseñanza, en la formación, en la educación, Bueno, en la oferta cultural. Sí, yo creo que están por todos lados, porque de momento, como también todo es muy nuevo, pues se trasladan con mucha facilidad los que ya tenemos, ¿no? Además, es que cómo no se van a trasladar si es que ni siquiera sabemos qué son sesgos. Y como los tenemos, se trasladan a la programación, se trasladan a la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Bueno, la verdad que en cualquier tema, por cualquier sitio que mires, y de hecho muchos de ellos saltan continuamente a las noticias porque, claro, son noticias, ¿no? O sea, a quién no se le concedió un préstamo por un motivo racial, a quién no se le dio un trabajo porque era mujer y tradicionalmente. Y muchos de los sesgos también diré que estamos descubriendo ahora que son sesgos y de dónde vienen, porque hay algunos que ni siquiera los teníamos detectados, que es cuando empezamos a utilizarlos de manera masiva, cuando de repente alguien dice, oye, perdonad, pero esta asignación de créditos que estamos pensando que no tenía ningún sesgo, de repente hay uno que no sabíamos que existía y que es indirecto, porque a lo mejor estamos asignando estos créditos, yo qué sé, no por un tema de género, por supuesto, no por un tema de clase social, pero sí que había este indicador que en realidad no desconocíamos la correlación que tenía con el de género. Y era este el que asignaba. Entonces, no digo que sea positivo, por supuesto que existan, pero te diré que es verdad que ahora en todo esto nuevo aparecen algunos que es este análisis que muchas veces es, por cierto, estadístico y que no tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, que también se está confundiendo, que es otro asunto también sobre el que podíamos hablar. Nos hemos pasado aquí del Big Data a la inteligencia artificial y como es un tema matemático en el que la gente de humanidades, esto tonando un mea culpa, Ramón, que tú eres científico, pero de la gente de humanidades, las matemáticas siempre se nos han dado mal. De hecho, solemos ser de humanidades porque en algún momento escapamos de las matemáticas en nuestro recorrido y esto afecta, sin broma, afecta a esto. Entonces, claro, de repente llega la potencia que tiene la estadística. A esto le añades el análisis de patrones que te puede permitir y, bueno, esto hay que tener un poco también de humanidades para saberlo gestionar, ¿no? Pero sí, los sesgos, o sea, yo creo que hay muchísimos casos de muchos, unos más llamativos, está esa famosa inteligencia artificial que se convirtió en un nazi de Microsoft, hay muchísimos, ¿no? Que además estas saltan como la del robot, ¿no? Saltan rápidamente a los medios, ¿no? En esa de nuevo, fijaros lo que estamos creando, ¿no? Ese nuevo modo de vida, de nuevo otro marco, ¿no? Ese nuevo modo de vida que estamos creando, somos dioses, no somos dioses, bla, 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 pues esto rápidamente es que encaja, porque en ese sentido común también muchas de estas piezas, si no tienes el conocimiento suficiente, es fácil que te encajen con esos refranes que ya conoces, esa manera de ver la vida sin esto. Entonces, ahí están los sesgos, ¿no? Los sesgos son, bueno, pues un elemento con el que siempre hay que tener en cuenta, en el que es muy difícil también, de nuevo vuelve a ser un tema humano, no es de las máquinas, es humano. En comunicación son muy conocidos, en comunicación política, de hecho se activan continuamente y no suelen ser las inteligencias artificiales las que lo activan, suelen ser inteligencias humanas, ¿no? Las que saben tocar la tecla para con una frase activar eso. Esto se traslada
vamos, y sí que efectivamente en esto, pero de nuevo vuelve a ser temas que hay que estar atentos en la previa. O sea, no es tanto solo, bueno, por supuesto, en qué sucede y analizarlos y vigilarlos, pero porque es una obra de alguien, ¿no? Yo creo que es ahí donde está el punto, el quid de la cuestión. No se puede decir una... A ver, el tema de los sesgos es súper curioso, en el sentido de que estamos todos llevándonos las manos a la cabeza por los sesgos en la inteligencia artificial cuando los seres humanos hemos discriminado de manera masiva a lo largo de la historia y actualmente se sigue discriminando una barbaridad. Sí, lo primero que tenemos que hacer es conscientes de nuestros sesgos. Yo creo que ahí está la clave. Es lo primero. O sea, es lo primero. Yo creo que la inteligencia artificial está visibilizando muchos sesgos que tenemos como humanos y muchas veces son sesgos inconscientes que no sabemos ni siquiera nosotros que tenemos esa serie de sesgos y por eso yo creo que está siendo bueno toda esa reflexión sin poner el sesgo en la máquina, o sea, pero realmente eso es, pues yo creo que tanto pensar en estas cosas nos va a ayudar a ser mejor personas. A ver si hay suerte. A ver. Pero sinceramente creo que aporta conciencia a los sesgos que tenemos y quizá teniendo esos puntos de vista externos del sistema, pues nos ayuden a tomar decisiones más conscientes, pues, ser más conscientes y si os dais cuenta, el ser humano ha tomado muy malas decisiones a lo largo de la historia y posiblemente, gracias a estos sistemas de inteligencia artificial, pues una vez que se hayan extraído todos los problemas de los datos, realmente que hayamos conseguido pues, extraer de manera técnica pues, y cuidemos bien los datos y los modelos, todo ese tipo de cuestiones, nos va a ayudar a tomar decisiones más conscientemente, teniendo mucha más información y nos llegue a tomar decisiones más favorables para la humanidad. Yo sinceramente creo, igual soy muy optimista, pero creo que toda esta reflexión que está causando el tema de los sesgos y pensar tanto en este tipo de cosas sí que nos va a aportar un punto positivo como humanidad. Si es que dejamos de hablar de los sesgos en la inteligencia artificial y seguimos hablando y nos centramos un poco más en el ser humano. Sí, yo por poner una anécdota concreta de esto que tú dices con los sesgos humanos, ¿no? A la hora de programar, por ejemplo, inteligencias artificiales. Nosotros, Clara, que la citabas tú antes, el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo pues, científico, porque vas intentando, primero, intentar ver cómo programas una máquina para que detecte lo que son textos claros o textos barrocos y oscuros, ¿no? Bueno, con un motivo. Entonces, la máquina también, el trabajo con las máquinas te ayuda mucho por lo que tú acabas de decir, porque nosotros mismos, incluso en cuestiones más científicas, tenemos sesgos. O sea, todos, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Nosotros pensábamos que encontrarnos palabras que no estén entre las 20.000 palabras más frecuentes del español era un indicio importante de que ese texto no era claro. Y efectivamente es un indicio, pero las máquinas y el análisis de patrones que nos daban las máquinas nos lo descartaban como tan importante como pensábamos nosotros. O sea, en realidad nosotros teníamos un sesgo de lingüistas, ¿sabes? Que nosotros dábamos por hecho que eso, que es una experiencia común y tal, pues las máquinas lo iban separando. Nos decían, oye, ojo, que además estáis analizando textos administrativos, textos jurídicos, donde suelen aparecer esto y esto tiene niveles. Entonces, hay veces también que efectivamente ese sesgo no solo es el de género, o sea, los más llamativos. O sea, hay muchos que tienes muy del entorno ya profesional incluso, o de ese sentido común que, bueno, a priori como sentido común general vale, pero a lo mejor y ahí sí que digo por hacer también un poquito esa defensa en cambio de que es una buena herramienta incluso para efectivamente controlarte o separarte de ciertos sesgos mayores, menores y más sociales o profesionales, ¿no? Y nosotros intentando aplicar la ética a la inteligencia artificial a la que se le culpa, ¿no? De muchísimas cosas, tal vez en un futuro lo ético sea lo que está libre de inteligencia artificial o que sea 100% humano, ¿no? Los nuevos titulares, ¿no? que hablábamos ayer de la gente podrá exigir, el cliente podrá exigir un servicio totalmente humano, el que no haya implicación, por ejemplo, de inteligencia artificial. Yo creo que debemos tender a la normalización. Yo creo que, no sé qué opinas tú,
Pero yo creo que, como decía al principio también Ramón, estamos magnificando esta tecnología y ahora mismo la clave está en normalizar. Vamos a intentar no seguir magnificándola y no llegar a que todo sea con inteligencia artificial, porque no todo es efectivo usando la inteligencia artificial. Hay cosas que se pueden hacer, otros procesos que pueden ser mucho más eficientes si usan otro tipo de tecnologías que tenemos o las hacemos nosotros directamente. Entonces yo creo que la clave está en saber en qué sitios, en qué puntos específicos de nuestra empresa, de nuestra vida diaria, realmente el uso de la inteligencia artificial puede suponer una ventaja y usarla para ese fin. Y no hacerlo como de manera sustitutiva a hábitos que tenemos que realmente ya no son suficientemente buenos. Entonces, debemos tender a la normalización, a seguir, ahora con el metaverso también es un ejemplo muy claro, está bien usarlo para cosas muy específicas, pero vamos a seguir saliendo, disfrutando de nuestra realidad, disfrutando de lo físico, disfrutando de las decisiones que tomamos sin tener en cuenta pues, a las máquinas. Hay una cuestión, todo esto es realmente peligroso. Como nos dejemos llevar, realmente puede suponer un peligro. Si dejamos a las máquinas, esto sigue evolucionando y las máquinas empiezan a tomar decisiones importantes, dejándolo o no autonomía, puede llegar un momento en que dejemos de pensar lo suficiente y nos dejemos llevar demasiado por las grandes organizaciones que son al final las que tienen estos sistemas de inteligencia artificial y las que al final pues, van a ir decidiendo nuestra vida de una manera pues, muy, muy guiada. Y eso es un peligro. O fomentamos la toma de decisiones personales como si fuera un gimnasio intelectual, o este tipo de cuestiones, o como hicimos en la Revolución Industrial, nos dejemos llevar por las máquinas demasiado, vamos a ser una sociedad muy guiada y con un espíritu crítico pues muy vago, y eso es un peligro real que hay que empezar a solucionar, pero ya. Sí, sin duda, sin duda. Estamos en una especie de carrera entre el creciente poder de la tecnología y la sabiduría con la que la usamos o la que deberíamos usarla. Y esto es un problema. Eso es un problema. Y lo que acabas de decir estoy 100% de acuerdo. La cosa va por ahí, ¿no? Existe este riesgo de incluso de deshumanizar, ¿no? De deshumanizarnos. Dependemos demasiado de la tecnología. Y hablo en primera persona, del plural, yo me incluyo. Estamos demasiado pendientes pendientes y dependientes de la tecnología, y esto es un problema. Y yo estoy viendo también un problema en los nuevos planes de enseñanza, sobre todo a nivel de enseñanza secundaria y bachillerato, en donde yo haría lo contrario de lo que se está haciendo casi. Yo casi que para compensar este creciente poder de la tecnología, lo que teníamos que hacerlo para equilibrar es dar más énfasis y dar más importancia y más horas, por ejemplo, de asignaturas como de filosofía o más humanísticas que no tanto, y quitar horas de tecnología. Incluso me atrevo a decir esto, porque no lo veo con demasiado optimismo que sepamos gestionar con sabiduría este poder cada vez tan enorme y cada vez más grande de la tecnología. Es algo realmente preocupante. Muy bien, pues antes de pasar a leer el decálogo, no sé si habría alguna pregunta, un par de preguntas, ¿tenemos tiempo? Es que nos da para un ciclo que haremos de muchos temas. Así que, bueno, pues si os parece, comenzamos a leer los principales epígrafes del decálogo, y me gustaría volver a empezar por ti, Ramón, si estás de acuerdo en leer. Puedes pasar al atril, a leer el punto 10. Lo tienes. Bueno, veo que es el de personalización. Se fomentarán las opciones de personalización que propician las nuevas herramientas digitales en cuestión de voces, tonos, estilo, terminología y discursos, para que quienes los usan elijan aquellos que les resulten más útiles,
en cada momento. Muchísimas gracias. Idoia. Ah, no, perdón, Mario. Mario Tascón. Traducción. La traducción a cualquier idioma y las conexiones con otras lenguas, incluidos los sistemas de la inteligencia artificial, serán una prioridad para que el español pueda desarrollarse con facilidad en el nuevo universo digital y a través de este en cualquier expresión que tenga en el mundo físico. Muchas gracias. Idoia. Muy bien, yo voy a hablar de ética algorítmica. Seguridad. Se garantizará que los sistemas de inteligencia artificial diseñados y utilizados sean seguros, transparentes, éticos e imparciales y estén bajo control humano. Sesgos. Se tratará de forma activa para evitar en la comunicación entre personas y máquinas cualquier tipo de sesgo de carácter discriminatorio por motivos ideológicos, de procedencia y de género, así como los que tengan que ver con las brechas sociales o generacionales en la competencia funcional del español. Privacidad. Se protegerá el derecho a la privacidad, especialmente en la recopilación de datos y su tratamiento. Y, por último, creatividad. La creatividad humana será percibida como insustituible para idear, construir, dirigir, evaluar y utilizar la capacidad generadora de las máquinas. Muchas gracias. Philippe Robertet, subdirector de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes y representante del Cervantes en la red Canoa. Gracias. Colaboración y descentralización. Se propondrá la construcción de redes globales y descentralizadas para el avance del español como lengua destacada en el entorno de la inteligencia artificial. Martín Gómez, director del Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Explicabilidad y transparencia. Promoveremos y defenderemos los métodos de comprensión y explicación de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial involucrados en el procesamiento del lenguaje, sin importar la forma, texto, voz o cualquier otro sistema de comunicación entre dispositivos que adquieran. Diego Celorio, representante del Centro de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México en Madrid. Contexto aumentado. Las máquinas usarán y generarán fórmulas, palabras, imágenes, diseños y expresiones claras, aplicando todos los matices de nuestros idiomas, integrando la importancia del contexto compartido y la forma en que los seres humanos nos comunicamos entre nosotros. Natalia Armijos, directora de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es el último integrante que se ha adherido a la red Canoa. Gracias, Raquel. Transformación cultural. Esta transformación velará por elevar, aumentar y garantizar la formación de profesionales, profesores, examinadores, gestores culturales y bibliotecarios en los nuevos retos de la inteligencia artificial. Carmen Pastor, directora académica del Instituto Cervantes. Enseñar un idioma a las máquinas implica transmitir una cultura y unos valores que deben reflejarse en el diseño de los sistemas y en su producción lingüística. Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes.
la comunicación de las inteligencias artificiales como emisoras, procesadoras y receptoras de información y mensajes será responsable e inclusiva y estará siempre al servicio de las necesidades de las personas. Y director, cuando quiera. Yo leo el primer punto y me atrevo a leer también la explicación porque es un poco el resumen de todo lo que le hemos oído a Ramón, a Idoia y a Mario, con lo que estoy completamente de acuerdo. Primero, enseñar español a las máquinas y que éstas nos ayuden a enseñarlo es el reto lingüístico y cultural más importante del siglo XXI. Una lengua es mucho más que un vocabulario y una gramática, es una cultura. Los aspectos históricos y de nuestro acervo cultural deben integrarse en la enseñanza de un idioma, dado que el patrimonio que las personas reciben desde la memoria y consolidan desde el presente se afianzan sobre su lengua. Enseñando a las máquinas y trabajando con ellas con una perspectiva humanista, conseguiremos que la tecnología esté realmente al servicio de la sociedad. Bueno, pues queda publicado, establecido el decálogo ético. Gracias a los tres, gracias a todos y bueno, seguiremos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.